Mi madre nunca me dejaba mirar los álbumes de fotos familiares. Nunca supe por qué. Siempre que preguntaba, me decía que eran viejos y frágiles, y que se romperían si los bajábamos del estante. Estaban tan altos que de niña nunca podía alcanzarlos, ni siquiera subiendo a una silla, lo cual intenté muchas veces. Mamá siempre se enfadaba conmigo por hacerlo, gritándome que le hiciera caso y no fuera tan desobediente. Al final me olvidé de ellos, eso fue hasta el mes pasado. Estaba visitando a mi madre durante mis vacaciones. Últimamente ha estado pasando por un mal momento de salud, así que me gusta verla siempre que puedo. Esta vez, parecía diferente. No solo física, sino también emocionalmente. Parecía confundida y agitada por algo. Intenté preguntarle por qué, pero me dijo que estaba bien y que me lo imaginaba. Pero yo sabía que algo pasaba. Un par de días después de mi visita, recibí un mensaje de algunos viejos amigos del colegio pidiéndome que nos viéramos. Acepté y quedamos en el bar del barrio para cenar la noche siguiente. Cuando llegué a casa, mi madre se había quedado dormida en el sofá. Y allí estaba, sobre la mesa del centro. El álbum de fotos. Sabía que no aprobaría que lo viera. Pero bueno, ¿por qué tendría que averiguarlo? Me arrodillé junto a la mesa de centro, con mucho cuidado de no mover el álbum de su posición original. Abrí lentamente la tapa. Parecía normal. Fotos de mamá y sus hermanos de niños, y de mi abuela y abuelo. De vacaciones, en Navidad, cumpleaños, lo que sea. No tenía ni idea de por qué mamá me las ocultaba. Es decir, hasta que encontré la foto que ha cambiado mi vida. Esta imagen en particular me pilló desprevenida, ya que era tan espeluznante e inusual. Me dio escalofríos. Era una de las fotos más antiguas del álbum, de 1945. Está en escala de grises, obviamente. Y muestra a mi abuelo de adolescente, sosteniendo a un bebé. El bebé más perturbador que he visto en mi vida. No me malinterpreten, no odio a los niños. De hecho, soy muy buena con ellos. Sin embargo, este bebé era diferente. No parecía un bebé en absoluto. Tenía las proporciones de un bebé, pero su rostro, Dios mío, su rostro. Era como si hubieras tomado a una anciana y le hubieras pegado el rostro a un bebé. Su piel estaba arrugada y flácida, sus ojos pequeños y negros. Y tenía una dentadura completa. Enormes dientes de adulto. No podía dejarlo pasar, tenía que investigar. Decidí visitar a mis abuelos y preguntarles por el niño. Viven en una residencia de ancianos, cerca de casa de mi madre. Fui caminando a la mañana siguiente. No le dije a mi madre que había visto el álbum, solo que quería visitar a los abuelos, ya que hacía tiempo que no los veía. Al llegar, me registré y le pregunté a la cuidadora principal si podía tener un lugar tranquilo para hablar con mis abuelos en privado. Nos abrieron una de las habitaciones sin usar. Estaba ansiosa, aunque llevaba un tiempo pensando en cómo abordar el tema. Primero, conversé un poco con ellos, ya que me pareció educado y no quería parecer insistente. Luego pregunté: ¿tienes otras hermanas? Le pregunté a mi abuelo. ¿Quizás una hija? Me miró con recelo. ¿Por qué? Preguntó. Vi que la pregunta lo había perturbado. Ayer encontré una foto tuya con un bebé, en 1945. Tendrías 16 años. El bebé parece tener algún tipo de afección cutánea, me interrumpió. No vamos a hablar de esto. Espetó. Esto me tomó por sorpresa y me intrigó aún más por saber quién era la niña de la foto. Decidí no tocar el tema más a fondo, pues no quería molestar a mis abuelos. Charlamos un rato más antes de recoger mis cosas y marcharme, igual de despistada y mucho más confundida que antes. Pasé los últimos días en casa de mi madre, reflexionando sobre qué podía hacer para obtener respuestas a esta extraña e inquietante imagen y a la niña que aparecía en ella. La idea de preguntarle a mi madre sobre la imagen me asustaba, pues sabía que nunca me perdonaría romper nuestra única regla. Sin embargo, le pregunté qué había pasado con la casa donde vivían mis abuelos, antes de que ingresaran en una residencia. Esa casa había pertenecido a nuestra familia durante generaciones. Mi madre creció allí, y mis abuelos, y mis bisabuelos antes que ellos. Me contó que mis abuelos aún eran los dueños de la casa, pero que nadie vivía allí. Estaba abandonada y vacía. Esto me intrigó, pues sabía que esa casa podría contener pistas de este enrevesado y extraño rompecabezas.
Sabía que estaba mal explorar el lugar sin preguntarles primero a mis abuelos, pero sabía que dirían que no. Así que decidí hacerlo. Iba a entrar en la casa y buscar respuestas. Decidí que el mejor momento para hacerlo era de vuelta a mi pueblo, ya que la casa estaba en esa dirección, pero estaba más cerca del pueblo de mi madre, así que me ahorraría el tiempo de conducir hasta el mío y volver. Salí el domingo, sobre el mediodía. Me despedí de mi madre con un beso, sintiéndome culpable por la traición que estaba a punto de depositar en ella y en la confianza de mis abuelos. Subí al coche y salí del pueblo, como si fuera a casa. Pero en lugar de entrar en la autopista, como solía hacer, giré hacia un pueblo cercano en las afueras rurales. Sabía dónde estaba la casa, ya que mis abuelos vivieron allí cuando era pequeño. La casa estaba en buen estado, salvo por el jardín descuidado y algunos desconchones en las paredes de yeso. Salí del coche y miré por la ventana de la planta baja. La casa estaba vacía, como esperaba. Me acerqué a la puerta principal. Estaba cerrada con llave, pero la cerré de golpe con todas mis fuerzas un par de veces y se abrió de golpe. Lo primero que me impactó fue el olor. Era rancio, a humedad. Como a verduras podridas mezcladas con betún viejo. La casa estaba fría. De hecho, parecía incluso más fría que fuera. Entré con diligencia, aunque sabía que no había alarma. Las paredes estaban cubiertas de un papel pintado de flores, que ahora parecía cómicamente anticuado. Era como viajar al pasado. La cocina estaba alicatada y el resto de la casa tenía el suelo de moqueta marrón oscuro. El comedor estaba vacío, salvo por un viejo horno de leña y una sola silla. Pasé a la sala de estar. Para mi sorpresa, había un televisor viejo. Intenté encenderlo, pero solo emitía estática. Había un armario empotrado en la pared, junto a la puerta que daba al rellano. Miré dentro y encontré una caja. Emocionada, la saqué, lo que me llenó de polvo la cara y me hizo estornudar. La puse sobre la alfombra y me agaché para abrirla. Dentro había una colección de objetos que parecían pertenecer a una niña pequeña. Una muñeca, unas cuentas, un aguijón y un libro de cuentos de hadas. Fue un gran descubrimiento para mí, así que guardé la caja en el maletero del coche antes de volver a entrar en casa. Regresé a través de la cocina y la sala de estar y entré al pasillo. Había escaleras a lo largo del lado derecho de la pared, y un pasillo a lo largo de la izquierda con una puerta al final. Decidí ver qué había allí. Para mi decepción, era solo un baño pequeño, con inodoro y lavabo. Subí las escaleras. Había 4 puertas que salían del rellano de arriba, 2 a cada lado y una en la pared del fondo en el centro. Decidí revisar primero las habitaciones del lado derecho. La primera era un baño pequeño, con bañera y lavabo. La siguiente habitación era una habitación diminuta con solo un inodoro. Esta es una tendencia común en las casas británicas antiguas. A la izquierda del pasillo, había 2 dormitorios. Uno principal, con un marco de cama de aspecto triste en el medio sin colchón. El otro era un dormitorio secundario vacío, con paredes verde claro. Ahora solo quedaba la única puerta al final del pasillo. La abrí, esperando otro dormitorio. Para mi sorpresa, había unas escaleras que subían al ático. La estrecha escalera amurallada parecía ruinosa y fea. No había pintura ni papel pintado, solo ladrillo visto. Las escaleras eran de madera y parecían destartaladas. Ni siquiera estaba seguro de si debía subir. Pero sabía que nunca dejaría de pensar en ello si no lo hacía. Apoyé el pie en el primer escalón, cambiando con cuidado mi peso sobre él. El escalón crujió como la bisagra de una puerta vieja y oxidada. Subí con cautela, manteniendo las manos en las paredes. El ático estaba vacío y hacía aún más frío que el resto de la casa. Casi se sentía gélido. Recorrí la habitación, examinando las paredes y asegurándome de no perderme nada. Decidí que no había más que ver y que era hora de volver a casa. Me giré para bajar las escaleras cuando lo oí. El gemido profundo y gutural. Sonaba como si un animal estuviera atrapado en la pared. Me dio pena y sentí que tenía que hacer algo. Caminé hasta el centro de la habitación y me quedé paralizado, atento a cualquier indicio de dónde pudiera venir el sonido. Lo oí de nuevo. Parecía provenir del suelo. Me tumbé y pegué la oreja a las tablas frías y húmedas del suelo. Oí el suave sonido de una respiración. Era ronca y sonaba casi como un silbido. Como si lo que estuviera atrapado ahí abajo estuviera sufriendo un ataque de asma. Corrí a mi coche y fui a la ferretería local a comprar un hacha.
Me llenaba de desesperación por lo que estaba a punto de hacerle a la casa de mis abuelos, pero no podía dejar que la criatura muriera allí abajo. Conduje de vuelta a casa y subí al ático con el hacha. Miré al suelo, con el corazón lleno de vergüenza y asco, antes de blandir el hacha y cortar las tablas de madera. La madera crujió con un fuerte estruendo. Seguí cortando hasta que la tabla se soltó lo suficiente como para desprenderse. Aparté el listón de madera y encendí la linterna del teléfono. Iluminé el agujero con la luz. Había un espacio estrecho, lleno de polvo y telarañas. Pero no vi ningún animal. El olor fétido que me había invadido al entrar en la casa era nauseabundo. Intenté hacer algunos ruidos para ahuyentar a cualquier animal que pudiera estar acechando allí abajo. Entonces oí un rasguño. Como si algo se arrastrara dentro del sótano. Algo que claramente no tenía mucho espacio ahí abajo. Esto me sorprendió, pues supuse que era algo pequeño, como una rata o un erizo. Pero parecía ser algo más grande, algo aplastado que luchaba por moverse en el sótano. El agujero de la tabla del suelo que había quitado no era lo suficientemente grande como para que pasara la cabeza y mirara más de cerca. Así que me levanté y cogí mi hacha para sacar otra tabla. Esta salió más fácil que la anterior, ya que tenía el hueco para meter las manos y sacarla. Asomé la cabeza al vacío. Lo que vi nunca me abandonará. Allí, en un rincón del espacio de acceso, estaba la criatura más repulsiva y asquerosa que jamás haya visto. Tenía carne humana que colgaba como un charco alrededor de su cuerpo abultado. Como si llevara una piel demasiado grande para ella. Sus ojos negros, huecos y sin vida, me miraban como si estuviera contemplando una oscuridad eterna. Parecía casi humano. Tenía manos y pies, con uñas que se curvaban como espirales infecciosas y descoloridas. Abrió la boca para revelar los dientes más podridos y viles que jamás haya visto. Había muchos, amontonados dentro de la boca del ser, como si le hubieran crecido múltiples juegos de dientes uno encima del otro. Variaban en descomposición a medida que se adentraban en su boca. Quería correr, pero no podía mover el cuerpo. Estaba paralizado por la sorpresa y el asco. La cosa me miró, extendiendo uno de sus brazos flácidos y nudosos. Era casi como si quisiera que la ayudara. Como si no quisiera estar allí abajo. Sus ojos parecían casi tristes. Me levanté y decidí llamar a alguien. Llamé a la policía. No sabía qué más hacer. La policía llegó unos 10 minutos después. Les mostré la entidad, desplomada en el sótano. Me exigieron que me fuera. Les pedí que me mantuvieran al tanto, pero no respondieron. Aterrorizado y completamente atónito, conduje de vuelta a casa. No sabía si llamar a mis abuelos o a mi madre, o irme. Sabrían de esto. Me distancié de todos durante semanas. Casi todos los días no podía ir a trabajar ni comer. Perdí mucho peso y tenía el pelo largo y despeinado. Tengo que acabar con esto, pensé. Me subí al coche y fui a casa de mi madre. Llamé a la puerta. Se abrió, pero mi madre no estaba. Un joven, más o menos de mi edad, estaba en el umbral. ¿Quién eres?, pregunté. ¿Quién eres?, preguntó. ¿Y por qué llamas a mi puerta? Esta es la casa de mi madre, dije confundido. Bueno, dijo, a menos que sea tu madre, te habrás equivocado de casa. Me mudé aquí hace una semana. Corrí a mi coche. Estaba a punto de desmayarme. ¿Qué demonios estaba pasando? Corrí a la residencia de ancianos de mis abuelos, sin respetar los límites de velocidad. Corrí hasta la puerta y entré a la fuerza, dejando la puerta abierta mientras corría a recepción. Necesito ver a Janet y a Frederick Ward ahora mismo, exigí. La recepcionista me miró confundida. ¿No lo has oído?, preguntó. El señor Ward fue arrestado hace 2 semanas por el encarcelamiento y tortura de su hermana.